Ya, ahora sí estamos grabando. Entonces vamos a resolver este primer ejercicio. Escriba un programa en C que permita calcular el factorial de un número entero n de 4 bytes ingresado por el usuario, validando que n sea mayor o igual que 0. Entonces, en este ejercicio vamos a partir declarando nuestras variables. Entonces voy a declarar una variable de tipo long, que va a ser el número al cual le vamos a calcular el factorial. Y vamos a leer ese número. Entonces vamos a poner acá porcentaje L de ampersand número. Y ahí leí el número. Esta sería la entrada. Pero me piden que yo valide este dato de entrada. Entonces no solamente tengo que leerlo, sino que además debo validarlo. Entonces vamos a incluirlo dentro de un do while. Porque dijimos en la clase previa que el do while era una estructura iterativa ideal para validar. Entonces vamos a repetir la lectura mientras el número sea menor a 0, porque quiero que se detenga cuando sea mayor o igual a 0. Entonces, mientras sea menor a 0, vamos a repetir la lectura. Y ahí ya tenemos la entrada y la validación. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el factorial de este número. Entonces vamos a definir una variable que almacena el factorial. Esa variable va a ser de tipo double y la vamos a inicializar en 1, que es el elemento neutro de la multiplicación. Y vamos a usar el for para calcular el factorial. Entonces vamos a usar el for y tengo que declarar una variable de control de ciclo que permita en el fondo hacer que ese factorial se calcule multiplicando todos los números entre 1 y el número ingresado. Entonces vamos a definir nuestra variable de control de ciclo que va a tomar valores entre 1 y n. Entonces la vamos a declarar como tipo long, entre 1 y el número. Y le vamos a llamar a esta variable de control i. Entonces aquí partimos con la inicialización de las variables. Y le asigno 1, punto y coma. Mientras i, así se lee, mientras i sea menor o igual que el número, voy a aumentar después de cada vez que se ejecuten las instrucciones que están en el ciclo for, esta variable i en una unidad. Ahí viene la modificación de la variable. Y lo que voy a ejecutar dentro de este ciclo, lo que voy a repetir es que a factorial le asigno su valor previo por el valor que va tomando i. Entonces, i parte en 1, como i va a ser menor o igual al número, porque validamos que el número fuera mayor o aquí debería ser mayor o igual a 1, o pusimos que sea mayor o igual que 0. Entonces aquí deberíamos iterar, no, está incluido el 0. Si el número ingresado fuese 0, entonces esto va a valer 1. 1 no va a ser menor o igual que 0, no va a entrar al ciclo y factorial va a quedar con el valor 1. Pero si el número fuera 5 y parte en 1, como 1 es menor o igual a 5, voy a acumular el factorial, su valor anterior, 1 por el valor de i, que es 1. Y luego aumento el valor de i a 2. Se evalúa la condición, 2 es menor o igual a 5, acumulo el 2, aumento el i, vale 3, evalúo si esto se cumple, 3 es menor o igual a 5, sí, acumulo el 3, aumento el i, vale 4, esto se sigue cumpliendo, acumulo el 4, aumento el i, vale 5, esto se sigue cumpliendo, si el número fuese 5, acumulo el i, aumento el i, vale 6, esto se deja de cumplir y termina la ejecución del for. Entonces, esto sería nuestro proceso. Y ahora vamos a la salida. Vamos a mostrar el dato de salida, que sería el factorial. Vamos a imprimir print file y aquí vamos a usar LF porque estamos usando el tipo double y vamos a mostrar el factorial que calculamos. O sea, ahí ya tenemos nuestro programa completo. Vamos a poner acá -5, 0 y vamos a ejecutar para ver cuál es el factorial de 0. Entonces, al ejecutar, justo está inhabilitado la ejecución. Vamos a probar en otro entorno. Aquí acuérdense siempre de seleccionar el lenguaje. Vamos a pegar este código acá y lo vamos a ejecutar. Entonces
Vamos a ingresar el valor 5, por ejemplo, y ahí me dice que es 120 el factorial. Voy a volver a ejecutar. Voy a ingresar el valor menos 7. Ahí se repite la lectura. Voy a ingresar el 0 y me va a decir que el factorial de 0 es 1. Como les decía, acá yo puedo poner varias inicializaciones. Por ejemplo, yo podría no inicializar factorial acá y podría inicializarlo acá. Podría decir que i parte en 1 y que factorial parte en 1. Entonces, para separar las dos inicializaciones voy a usar la coma. Y acá la condición es mientras i sea menor o igual al número, voy a aumentar el valor de i. Entonces, si yo lo ejecuto, ingreso el 10, me va a decir que el factorial de 10 es ese valor que vemos acá como resultado. 3.628.800. Ahora, también yo podría acá incluir, además del incremento o modificación de la variable de control, otra instrucción. Por ejemplo, esta instrucción podría ponerla acá adentro. La podría poner ahí. Aunque no se estila mucho porque lo que hace uno en el fondo es como complicar la lectura de esta instrucción. Y ahí tendríamos que poner el punto y coma acá. Entonces yo lo puedo ejecutar y también va a calcular el factorial de 0 o el factorial de 5 o el factorial de cualquier número. Pero en general esto no es una buena práctica. Entonces lo que se recomienda es que acá solamente pongamos la modificación de la variable que controla el ciclo y dentro del ciclo escribamos la instrucción que queremos que se repita. Pero se podría hacer. El factorial de 5, porque es 1 por 2, sería 2 por 3, 6, por 4, 24, 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, y 24 por 5 sería 20 por 5, me está mostrando el factorial aumentado o sea, hay una iteración de más. ¿A eso te refieres? Claro, porque debería ser 1 por 2, 2 por 3, 6, por 4, 24, por 5, sí, debería ser 120. Entonces aquí está iterando una vez de más. A ver, i parte en 1, mientras i sea menor o igual que el número, aumento el factorial, lo multiplico por el valor de i e imprimo el valor del factorial. A ver, qué raro. Tienes razón, está iterando una vez de más. Voy a borrar eso temporalmente para ver. Ahí sí. Es por la inicialización que hice acá del factorial. Era por eso que me... Es que está iterando una vez más. Está iterando una vez extra. Entonces, si yo pongo la inicialización del factorial acá, si lo pongo acá, voy a volver a ejecutarlo para que veamos, pero es 120. Ahí es 120. Y si la escribo acá, me da 120. Si la escribo ahí, me da 120. No, ahora me da 120 todo el rato. Pero debe haber sido porque lo inicialicé acá. A ver, veamos ahora si da 720. No, 120. Qué raro, no sé qué tenía escrito antes que daba 720. A lo mejor con la variable de la última, la de incremento. Con la variable de incremento. Sí, es Sí, que es que tenía ahora I más está en el más. for. Ahora está en el for. Aquí tengo i más más y antes que tenía, Creo que antes tenía el aumento del factorial también ahí, ¿o no? no tenía el aumento del factorial.
pero es raro que me diera 720. Porque en realidad debería dar lo mismo donde yo inicialice el factorial, no afecta, siempre debería funcionar igual. Qué extraño que me diera, no sé por qué me dio 720, es 120. Ah, lo tenía en ambas partes. Estaba 2 veces la inicialización del factorial. Pero tampoco debería incidir. O sea, tú me dices que tenía 2 veces la inicialización del factorial. ¿Eso? No, tenía puesto eso de factorial igual a factorial por i, lo tenía puesto ahí arribita y también lo había puesto ahí abajo. Ah, perfecto. Lo había puesto aquí y acá. Ah, eso sí. Ahí sí. Ahí sí. Claro, pero la idea era como lo corto de acá y lo subo acá. Y obviamente si lo subo no lo escribo abajo. No sé por qué lo escribí abajo. No me di cuenta. Tenía eso. Pero así debería funcionar igual. Porque en el fondo... Ah, ahí me da 720 ya. Es porque en el fondo el orden de esta instrucción, ahí está. Gracias. Ese era el error. El orden de estas instrucciones tiene que ser así. Primero se ejecuta la instrucción y después se aumenta el i. Porque si los pongo al revés, primero se va a aumentar el i y luego se va a ejecutar la instrucción. Ahí sí me da 120. Era por el orden de estas instrucciones. Cuando les decía que yo lo podía subir, tengo que tener cuidado de indicar cuál es el orden en que yo quiero que se ejecuten. Entonces, primero aumento el factorial y luego aumento el valor de i. Lo tenía al revés y por eso en el fondo el i estaba aumentado siempre. Entonces, en vez de partir en 1, partía en 2 y después llegaba hasta 6. Entonces, por eso no se recomienda poner esa instrucción ahí, sino que ponerla dentro del for. Aunque se puede hacer, me puedo equivocar en el orden de la instrucción. ¿Ya? Entonces, ahí usamos el for de ejemplo. Aquí está el programa. Y ahora vamos a ver la sentencia break. La sentencia break se traduce como quebrar el ciclo, literalmente, y esta sentencia nos permite finalizar la ejecución de una estructura de control iterativa, que puede ser el while, el do while o el for. Y una vez que finaliza el ciclo con un break, se va a ejecutar la siguiente instrucción fuera del ciclo. Entonces, literalmente quiebra o para o detiene el ciclo. Vamos a ver un problema de ejemplo de uso del break. Dice, escribe un programa en C que permita leer números enteros de 4 bytes y sumarlo hasta que el usuario ingrese un valor igual a 0. Entonces acá me ingresan el 5, el menos 5, lo voy a sumar y cuando me ingresen el 0 me debo detener. Entonces vamos a programar eso acá. Voy a borrar todo esto. Tenemos la biblioteca stdio.h y la función main. Entonces vamos a declarar nuestro dato de entrada, que va a ser cada uno de los números que me ingresen. Entonces los vamos a declarar de tipo entero y vamos a utilizar el do while como estructura iterativa. Do while y vamos a poner acá una condición. Entonces vamos a leer el número como un entero y lo vamos a guardar en la variable número. Y vamos a preguntar si el número es 0, es igual a 0, entonces vamos a quebrar el ciclo. Si esta instrucción no se ejecuta, se van a ejecutar las siguientes instrucciones después del if. Y en esas instrucciones yo voy a acumular la suma de los números ingresados. Entonces necesito una variable que se llame suma y que parta en 0. Y en esa variable vamos a acumular los valores de los números ingresados. Y acá en el while, como yo tengo acá un if que quiebra el ciclo, podría poner while 1. En el fondo que este ciclo sea infinito, porque cada vez que lea un número, si el número es 0, lo voy a quebrar. Y si no es 0, lo voy a sumar.
Y finalmente voy acá a imprimir la suma de números es porcentaje LF, le vamos a poner 2 decimales y vamos a reemplazar ese especificador de formato por el valor de la variable sumatoria. Entonces vamos a ejecutar este programa y vamos a ir ingresando números. Aquí, ¿qué me dice? ¿Qué sumatoria? Ah, se llama Está como suma. suma, profe. Gracias. Sí. Se llama suma, no se llama sumatoria. Mi cabeza se llama sumatoria. Lo inicialicé acá. Lo que pasa es que le había cambiado el nombre a la variable. Entonces vamos a poner el 5, por ejemplo. Voy a ejecutar. Vamos a... En la página le estaba avisando que estaba editando Sí, el código en vez estaba de... editando el código en vez... Sí, por eso fui al stop, pero ahora me dice que está... que no está respondiendo el servidor. Vamos ahí sí. Entonces voy a ingresar el 5, voy a entrar al ciclo do while, voy a leer el número 5, como no es 0 lo voy a acumular. Luego voy a ingresar el menos 5, como no es 0 lo voy a acumular, y luego el 6. Y como no es 0 lo voy a acumular. Y cuando ingrese el 0, como el número es 0, va a detener la ejecución del ciclo y va a mostrar el resultado de la sumatoria, que sería 5 más menos 5 más 6. Entonces acá ustedes pueden poner, por ejemplo, un loop infinito. Esto a veces es considerado como una mala práctica, entonces sí, tienen que poner una condición, porque la persona, ¿no es cierto?, que les va a revisar el código le exige una condición, y ustedes tendrían que poner mientras el número sea diferente a 0, que sería como la condición de iteración. De tal forma que cuando el número sea igual a 0, esto se detenga, pero en realidad se va a detener a esta altura, entonces nunca va a llegar a evaluar esa condición como falsa. Pero igual funciona en caso de que tengan que escribir la condición. Entonces ustedes pueden poner acá el 5, otro 5, yo voy a poner un 6 y un 0. Y ahí la suma de números va a ser 5 más 5 más 6, 16. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo de uso del break. Entonces nos permite, por ejemplo, controlar iteraciones de tipo while, do while o for, y si se cumple una determinada condición, quebrar el ciclo. Entonces a veces el break puede ser útil, sobre todo cuando yo tengo que leer datos de entrada y parar el ciclo cuando me ingresan un determinado valor como dato de entrada. Aquí podemos ver la misma solución que yo les mostré en el entorno online. Y la sentencia continue, esta sentencia nos permite finalizar no el ciclo, sino que una iteración, la iteración en curso de un ciclo, que puede ser un ciclo while, do while o for. Y todas las instrucciones dentro del ciclo posterior a la sentencia continue no son ejecutadas y se continúa con la siguiente iteración. Entonces vamos a ver un problema de ejemplo. Aquí me dicen, escribe un programa que permita leer un número entero y mostrar los números pares entre 1 y n. Se asegura que n es mayor a 0, no hay que validar. Entonces me ingresan el 10 y yo voy a mostrar todos los números pares desde el 1 hasta el 10. 2, 4, 6, 8, 10. Si me ingresan el 20, los números pares desde el 1 al 20. Entonces vamos a ver acá el programa en C que nos permite en el fondo saltarnos algunas iteraciones. Vamos a declarar la variable n y vamos a leer el valor de n, que va a ser el límite de este intervalo donde estamos buscando los enteros. Si el n es 1, no hay números pares en el intervalo. Esta es una precondición. Si no, vamos a declarar la variable i y vamos a iterar para i desde 1 y mientras i sea menor o igual a n, con incrementos de i de 1 en 1, vamos a preguntar si i módulo 2 es igual a 1, es decir, si el número es impar, entonces continuar. Y eso lo que va a hacer es saltarse a esa instrucción, o sea, va a ir a aumentar el i. Va a evaluar la condición y va a evaluar si el siguiente i
dividido por 2 me da como resto 1, y si no, lo va a imprimir, y después va a aumentar el valor de y. Entonces, en el fondo, el continuar hace que yo pueda saltarme el resto de las instrucciones después del continue. Todas las instrucciones que están después no se ejecutan y se va directamente a aumentar la variable de control de ciclo. En cambio, si esto es falso, se va a ejecutar la instrucción print format. Entonces, para eso puede ser útil el continuo, pero aquí también podría haber resuelto este mismo problema con un if-else, haber puesto si módulo 2 igual a 0, imprímalo, y si no, continue. O haber puesto una estructura selectiva simple, solamente si módulo 2 igual a 0, entonces imprima, y si eso no se cumple, entonces pase a la siguiente iteración. Entonces hay que buscar como aquellos problemas en que realmente se justifique el uso del continuo, porque si no podemos reemplazarlo por otras formas o otras estructuras de selección o de programación. Y por último, vamos a ver las estructuras iterativas anidadas. Recuerden que en todos los lenguajes donde existen estructuras iterativas uno las puede anidar, incluir unas dentro de otras. Y lo mismo pasa en el lenguaje C. Yo puedo incluir estructuras iterativas una dentro de otra las veces que sea necesario. Y aquí vamos a ver un problema de ejemplo. Me dice, escribe un programa que permita mostrar todas las combinaciones de valores posibles al lanzar 2 dados de 6 caras. Entonces aquí no hay un dato de entrada y lo único que va a hacer el programa es mostrar las combinaciones. Entonces va a mostrar primero el valor del dado 1 y luego el valor del dado 2. Entonces las posibles combinaciones son que ambos dados sean 1, que el primero sea 1, el segundo sea 2, el primero sea 1, el segundo sea 3, y así sucesivamente. Son 36 combinaciones posibles. Entonces vamos a ver acá el código. Aquí incluyo la librería o el módulo stdio.h. Luego tengo la función main. Tengo la variable dado 1 de tipo unsignedShortInt porque toma valores entre 1 y 6. Y dado 2, un entero sin signo corto porque toma valores entre 1 y 6. Y acá tengo un for que controla los valores del dado 1, que van desde 1, mientras dado 1 sea menor o igual a 6, aumento el dado 1 en una unidad. Dime. Dime, ¿sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Creo que solo se le prendió el micrófono al profesor. Ah, vale. Entonces, para cada iteración de este for externo, para cada valor de dado 1, lo que vamos a hacer es escribir otra iteración for, donde vamos a usar la variable dado 2, que va a tomar valores entre 1 y 6, con aumentos de 1 en 1 en cada iteración, y vamos a ir imprimiendo el valor del dado 1 y el valor del dado 2. Cuando dado 1 vale 1, este va a tomar, ¿no es cierto?, todos sus posibles valores, de 1 a 6. Entonces voy a escribir 1,1, 1,2, 1,3 hasta 1,6. Luego vamos a saltar la línea y este ciclo, ¿no es cierto?, va a aumentar su variable de control, va a valer 2 y voy a escribir 2,1, 2,2, 2,3 hasta 2,6. Salto una línea, aumenta dado 1 y esto se va a ejecutar 6 veces y voy a mostrar 3,1, 3,2 hasta 3,6 y así sucesivamente, para obtener en el fondo esta salida que era la esperada. ¿Ya? Pero eso ustedes ya lo vieron el semestre pasado. Y con eso terminamos la estructura iterativa y con eso terminamos el módulo 1 del curso. Entonces, en este módulo 1, lo que estudiamos fueron algunos elementos básicos de C y las estructuras iterativas que me proporciona el lenguaje, que son la secuencia, la selección y la iteración. Eso es un for anidado Ángel. Y podemos anidar cualquier tipo de estructura iterativa. Podemos anidar un for dentro de un while dentro de un for, un while dentro de un do while dentro de un while, en fin, podemos hacer todas las combinaciones y podemos poner todos los niveles de anidamiento que sean necesarios. Ese era solo un ejemplo. Entonces vamos a ver, primero vamos a retomar este cuestionario. Nosotros habíamos hecho los 3 primeros ejercicios
y había quedado pendiente el 4, el 5 y el 6. ¿Lo pudieron resolver este ejercicio del número S divisible o lo resolvemos? ¿Alguien lo resolvió y quiere compartir su solución con sus compañeros? ¿Alguien lo hizo y le funcionó? ¿A ti te quedó a media? ¿Alguien lo terminó? ¿Lo completó? A ver, voy a mirar. Voy a mirar los intentos para ver si alguien completó el ejercicio 4. Ya, vamos a revisar el de Javier para que veamos cuál era el problema. Entonces, Javier, porque Martín, tú lo terminaste, entonces tú dices está medio ilegible, pero funcionaba. Entonces vamos a ver el de Javier y lo vamos a... Parece que me equivoqué de Javier, seleccioné otro Javier. A ver. Javier Peralta, ¿no? Ah, ya. Vamos a poner tu apellido porque hay más de un... Aquí estás. Entonces aquí está el número 4. Yo voy a tomar lo que tú hiciste y vamos a ver qué pasó. Lo voy a pegar en mi intento para que lo revisemos. Entonces vamos a ver acá el enunciado. Dice un número n compuesto por s dígitos. Sí, puedo revisar el tuyo también, Ángel. Un número entero n compuesto por s dígitos de 1, de 2, de s se denomina s divisible si cada dígito i entre 1 y s es divisor del número formado por los dígitos de 1, de 2 hasta d sub i. Por ejemplo, el número 213 es un número s divisible ya que 2 es divisor de 2, 1 es divisor de 21 y 3 es divisor de 213. Ahora también lo podemos pensar al revés. 3 es divisor de 213, 1 es divisor de 21 y 2 es divisor de 2. Escribe un programa en C que permite indicar si un número dado es o no es S divisible. El input es un número entero positivo, se asegura que el número ingresado es entero y mayor a 0. La cadena sí hay que imprimir como resultado si el número es S divisible y no en caso contrario. Hay que imprimir el número y la cadena sí o no. Entonces vamos a ver tu solución, Javier. Aquí tú pusiste número, exponente y num. Y una variable booleana es divisible que la hiciste partir en falso. Entonces leíste el número, a exponente le asignaste 0 y a num le asignaste el número. Mientras el número sea mayor que 0, dividiste el número en 10 y aumentaste el exponente. En esta parte lo que tú hiciste fue tratar de contar cuántos dígitos tenía el número, ¿no es cierto, Javier? Sí. Ya. Entonces contaste cuántos dígitos tenía el número y acá le restaste 1 porque al contar la cantidad de dígitos te pasabas en una unidad. Por Sí. ejemplo, si el número era 213, lo dividías por 10 y lo aumentabas, después te quedaba 21, lo dividías por 10 lo aumentabas, te quedaba 2, lo dividías por 10, lo aumentabas y salía aumentado en una unidad. Y luego hacías acá la prueba. Entonces aquí tú tienes a x le asigno Pau. Recuerda que Pau retorna un double de 10 elevado al exponente. Y a número 2 le asignabas el número. Mientras el número sea mayor que 0, y aquí después imprimía el número 2 que era como una copia. Mientras el número sea mayor que 0, a prueba le asignas num partido por x. Si prueba es distinto de 0, eso quiere decir que son divisibles número partido por x.
Si no te dio 0, quiere decir que tiene una parte entera. Qué complicada la solución. Está un poco complicada la solución. Vamos a comprobarla. Porque era más fácil que hacer todo esto. Entonces voy a ver en qué parte te falla. Aquí, si te fijas, estás imprimiendo basura. Acá estás imprimiendo basura. En este caso no, pero estás imprimiendo sí. Ya. Esto es raro porque en el fondo acá tú estás... Lo que trataste de hacer tú, Javier, era analizar el número como de izquierda a derecha. Y en realidad podía hacerlo de derecha a izquierda. Entonces lo vamos a hacer de derecha a izquierda porque esto está un poco, esta parte de acá está un poco enredada. Además, tienes que tener cuidado porque en el fondo prueba es una variable de tipo entera y tú aquí le estás asignando un valor de tipo double porque tienes número que es entero, pero lo estás dividiendo por un double. Entonces, este resultado es un double y puedes perder precisión. Vas perdiendo bits. No es muy correcto eso. Entonces, lo vamos a hacer... Claro, entonces por eso después te arroja como errores, te arroja unos valores extraños, porque en el fondo estás tratando de guardar en un espacio de memoria de 4 bytes algo que pesa 8 bytes. Entonces, ese es tu problema. Pero lo voy a simplificar. Lo voy a mostrar como simplificado para que vean cómo se resolvía. Vamos a mantener algunas cosas de tu idea original. Vamos a definir acá un número de tipo long. ¿Ya? Entonces, este número de tipo long va a ser el número que me ingresan. Y lo vamos a leer. Aquí me dicen que asuma que el número, en el fondo, es un número válido. Aquí lo vamos a leer. Esa va a ser nuestra entrada. Voy a ahorrarme el uso de la biblioteca MAT. Y aquí vamos a hacer el proceso. Vamos a ver si es ese divisible o no lo es. Entonces, vamos a usar una variable de tipo bool que se llame es ese divisible, igual como lo hiciste tú. Y le vamos a asignar un valor de verdad, que puede ser falso o verdadero, pero independiente de cuál sea el valor que le asigne, después tengo que ser consistente con ese valor asignado inicialmente. Vamos a suponer que es ese divisible. Nosotros vamos a suponer que sí es. Y vamos a cambiar el estado de la variable cuando encontremos que haya uno de los dígitos que no divide parcialmente al número. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es trabajar con un auxiliar, igual como lo estabas haciendo tú. Vamos a guardar en ese auxiliar el número leído y vamos a iterar. Vamos a poner acá mientras ese auxiliar sea mayor a 0, o también pueden poner distinto a 0. Nosotros acá vamos a poner distinto a 0, pero también puede ser mayor a 0 si los números son positivos, porque me decían que los números ingresados, ¿no es cierto?, van a ser enteros y mayores a 0. Entonces, mientras el auxiliar sea distinto de 0, lo que vamos a hacer es ir sacando el último dígito y lo vamos a ir guardando en una variable. Último dígito. Entonces, el último dígito va a ser el auxiliar módulo 10. Eso me va a dar el último dígito. Y lo que vamos a ver es si ese último dígito divide a todo el número. ¿Ya? Si divide a todo el número que tenemos almacenado en auxiliar. Entonces vamos a preguntar acá. Si el último dígito es distinto de 0, primero tenemos que evaluar para evitar la división por 0. Si el último dígito es distinto de 0, entonces vamos a verificar si ese último dígito divide a todo el número. Vamos a hacer otra pregunta acá y vamos a preguntar si todo el número
módulo ese último dígito es igual o distinto de 0. Por ejemplo, si fuese igual a 0, quiere decir que está cumpliendo la condición. Entonces, lo que a mí me interesa preguntar es si no divide el último dígito a todo el número, porque ahí quiere decir que no está cumpliendo la condición. Entonces, si auxiliar no es divisible por el último dígito, entonces yo lo que puedo hacer es cambiar el estado de esta variable, cambiarlo a falso, y ahí quebrar el ciclo, por ejemplo. Porque en el fondo verifiqué que el último dígito era distinto de 0, probé si ese último dígito dividía mi variable y cambié el estado de la variable booleana a falso. Ahora, si esto no se cumple, si no se cumple que el número no es divisible por el último dígito, entonces continúo, porque quiere decir que sí era divisible, por lo tanto puedo seguir el proceso. Ahora, ¿qué pasa si el último dígito no es distinto de 0? Si no, también tengo que cambiar el estado de ese divisible y hacer un break, porque eso quiere decir que el dígito era 0 y no puedo dividir por 0. Entonces, por lo tanto, este número no cumpliría. Porque al sacar el 2 y verificar si es divisible por 102 me daría que ok, pero al sacar el 0 y ver si es divisible por 10 me daría que, como es 0 no es divisible, así que pararía el ciclo. Y acá lo que tengo que cambiar también es el valor de auxiliar. Entonces, tengo esta instrucción, luego analizo, y luego lo que hago es auxiliar, asignarle su valor anterior partido por 10 para que siga iterando el ciclo. Entonces lo voy a reducir un poco de tamaño para que lo analicemos. Entonces supongamos que me ingresan el número 213. Supongamos que el número ingresado es 213. Entonces aquí ese divisible parte en verdadero. Y aquí auxiliar le asigno 213. Y último dígito la declaro. Auxiliar vale 213 en la primera iteración. Entonces es distinto de 0. Voy a sacar el último dígito de 213 que va a ser 3. 213 módulo 10 me da 3. Como es distinto de 0, voy a verificar si 213 es divisible por 3. Si no lo fuera, paro el ciclo, pero como lo es, continúo. Entonces, continúo y auxiliar lo divido en 10 y aquí me va a quedar 12. Vuelvo al while y aquí esto va a valer ya no 213, sino que va a valer, no 12, 21, perdón. 21. Entonces, como auxiliar es distinto de 0 porque es 21, saco el último dígito que sería ahora el 1. Y verifico que sea distinto de 0. Si es distinto de 0, veo si 21 es divisible por 1. Como es divisible, esto va a ser falso. Entonces auxiliar lo divido en 10 y me va a quedar 21 dividido en 10, 2. Vuelvo al ciclo while, 2 es distinto de 0. Y voy a entrar con un 2. Voy a sacar el último dígito, me va a quedar un 2. Como es distinto de 0, voy a preguntar si 2 es divisible por 2. Como lo es, esto va a ser falso y voy a dividir auxiliar por 10 y me va a quedar 2 dividido en 10, 0. Va a terminar el while y yo acá puedo preguntar if es ese divisible. Si eso es verdadero, voy a imprimir el número y voy a imprimir sí. O sea, aquí puedo imprimir el número original. Y si no, imprimiría que no. Y ahí tenemos el programa listo. Y vamos a verificar, vamos a comprobar. Y ahí pasamos los casos de prueba. Ese break te saca del while que lo contiene.
ese break te va a sacar del while que lo contiene. Por ejemplo, este if está dentro de este while. Entonces va a terminar el ciclo porque quiere decir que encontraste que había un último dígito que no dividía el número parcial. Y este otro, por ejemplo, si el último dígito era 0, también tienes que terminar el ciclo porque no puedes hacer una división por 0. Es que había que mirarlo desde, en vez de mirarlo desde aquí hacia allá, desde izquierda a derecha, había que mirarlo al revés. Si 3 era divisor de 2, 13, si 1 era divisor de 21 y si 2 era divisor de 2. Entonces con eso simplificamos el... Claro, si tú lo miras de izquierda a derecha es más difícil. Es mucho más difícil, André, y lo mismo le pasó a Javier, que lo miró al revés. Entonces, claro, es más difícil porque ahí ya tienes que usar PAU, pero el problema de PAU es que retorna un double. Entonces, como retorna un double, tú no lo puedes guardar en un entero porque vas perdiendo precisión. Entonces les voy a mandar este código. Voy a ver si está operativo el regtester. A ver, que hace tiempo que no lo uso. No sé si está... Ya, ahí se los mandé, ahí se lo mandé solamente a Alexandra. Ahora se los voy a mandar a todos. Ahí se los mandé a todos para que lo puedan guardar. Y veamos el error que te aparecía a ti, Marco. A ti, Ángel, ya. Veamos el error. Entonces, esto es cuestionario formativo. Ángel Arancibia. Vamos a ver tu código, a ver qué... aquí, este es un error de ejecución. Ya vamos a tomarlo y lo voy a pasar a mi intento. Este error es un error de ejecución. Los errores de ejecución se provocan cuando hay alguna instrucción que la máquina no es capaz de ejecutar, o se provocan también cuando hay loop infinito. Entonces vamos a ver cuál era el error que tenías. Aquí declaraste estas variables y validaste la entrada. Ya no había que validar la entrada, pero en realidad eso no afectaba. Y luego auxiliar le asignaste num, y mientras el número fuera mayor que 0, a resto le asignaste auxiliar módulo 10. Si auxiliar módulo resto es distinto de 0, imprimiste que no, y finalizaste la ejecución del programa, y si no, dividía auxiliar por 10. Bueno, el problema que tienes es una división por 0. Ese es el problema. Como no estás validando que ese resto sea distinto de 0, entonces estás generando una división por 0. Entonces, si tú pones acá, por ejemplo, si resto es distinto de 0, y solamente ahí tratas de calcular la división, y si no, también deberías haber ejecutado la instrucción imprimir no y retornar 0. Aquí también deberías haber agregado eso. Imprimir no y retornar 0. Y en caso contrario, si terminó el ciclo y no finalizaste la ejecución de la función, va a imprimir que sí. Pero el problema era que no estabas verificando la división por 0. Entonces, por ejemplo, bueno, acá ya se va el error de ejecución, ¿te fijas, Ángel? Pero ahora tienes como unos errores en la lógica. Vamos a ver cuál es el error de lógica.
el computador no puede realizar divisiones por cero. Entonces siempre hay que validar cuando eventualmente el divisor sea cero. Y el otro problema que tiene es que tiene que ver ya con la lógica del programa, que a veces te dice que sí cuando es no, es... a ver. Vamos a ver aquí, por ejemplo, para el 213. Para el 213 estás imprimiendo no. Entonces aquí entra el 213, es mayor que 0, calcula el resto que es 3, como es distinto de 0, verificas esto y si no, auxiliar lo divides en 10. Aquí también nos faltó, para que funcione, nos faltó qué es lo que pasa, por ejemplo, si el resto es distinto de 0, tú vas a hacer estas dos instrucciones, pero si es igual a 0 vas a terminar. Entonces tampoco necesitas dividir el auxiliar en 10. El problema acá es que tú estás usando como variable de control de ciclo el número, pero después estás dividiendo el auxiliar. Entonces aquí deberías usar auxiliar. Ahí, Ángel. Porque esa es tu variable de control. Entonces, ahora sí deberías pasar los casos de prueba. ¿Ya? Ahí sí. Ahí sí deberías pasar. La lógica estaba correcta. Él en vez de usar un break usó el return 0 porque en el fondo eso hace que finalice la ejecución de la función principal. Entonces, también es una forma de quebrar el ciclo, pero además de quebrar el ciclo, de finalizar la ejecución del programa. Pero habitualmente, para no ser tan drástico, uno usa el break, pero también puedes usar el retornar 0, pero usualmente se usa el break, acá y acá. Pero si tú cambiaras esto por break, va a imprimir no sí. Entonces, por eso tú necesitabas que terminara la ejecución, porque quieres imprimir no y no quieres que exista la posibilidad de que imprima este sí que está fuera del while. Entonces, en este caso, si yo dejo el código tal cual, no podría reemplazar el return 0 por un break, porque ya la lógica no sería equivalente. Ahora me fijé que en la solución de Javier, voy a pegar de nuevo la mía, en la solución de Javier, voy a pegar la mía de nuevo, Javier usó el operador condicional. Entonces, el operador condicional se puede usar para reemplazar un if-else. Y se usa de la siguiente forma. Yo acá puedo poner, es divisible, el signo de interrogación, y aquí especificar que se ejecute la instrucción printf sí, y acá poner un 2 puntos, y especificar que se ejecute la instrucción printf no, y lo termino con un punto y coma. Voy a disminuir un poco el tamaño de esto para que lo puedan ver. Ahí está el operador condicional. Esto es equivalente a un sí, entonces sí, no. Si es divisible, si esto es verdadero, entonces vamos a imprimir sí, y si no, este 2 puntos equivale a un si no, vamos a imprimir no. Y esto también funciona correctamente y pasa a los casos de prueba. Que me fijé que Javier lo había usado, pero también lo podemos nosotros utilizar. Eso reemplaza un if-else. ¿Les quedó claro? Este ejercicio se entiende cómo lo resolví, lo fui resolviendo de derecha a izquierda, porque es más simple. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, aquí, por ejemplo, sirve el break. Es útil. Vamos a ver el ejercicio 5. Este ejercicio 5, me fui para otro lado, aquí.
El del número bonito dice un número entero positivo n se denomina bonito si, solo si es divisible por todos sus dígitos distintos de 0. Escribo un programa en el lenguaje C que permite imprimir la cantidad de números bonitos en un rango dado. Entonces el input son dos números que corresponden al límite inferior y al límite superior de un intervalo, de un rango, que es el que se va a procesar. Y luego lo que vamos a mostrar como resultado es la cantidad de números bonitos en ese intervalo. Entonces, este es bien parecido al anterior. Aquí la idea era tomar un número y dividirlo por cada uno de sus dígitos, pero no el número parcial, sino que el número original. Entonces, por ejemplo, si yo tomo el 1 es divisible por 1, el 2 también es divisible por 2, el 3 también, el 10 es divisible por 1 porque no se consideran los dígitos distintos de 0. Entonces el 10 también sería considerado como un número bonito. O sea, cuando nos encontramos con el dígito 0, en vez de hacer la división, la ignoramos. ¿Alguien lo resolvió para que podamos ver su solución? ¿Alguno de ustedes lo terminó? ¿O tuvo algún problema al resolverlo? Ya, vamos a hacer entonces. Vamos a incluir las bibliotecas y vamos a partir escribiendo nuestra función principal. Aquí tenemos el esqueleto de nuestro programa. Ya, André, te dieron algunos casos y Martín lo saltaste, entonces lo vamos a revisar. Entonces, vamos a partir declarando las variables o datos de entrada. Entonces, los datos de entrada van a ser dos valores que establecen los rangos, los límites, perdón, límite inferior y superior de un rango. Y esos valores van a estar entre 1 y este número muy grande. Entonces, aquí había que trabajar con long. Entonces, vamos a escribir límite inferior, una variable, y la otra va a ser el límite superior. Y los vamos a leer. Vamos a leer esas variables. Vamos a poner porcentaje LD, y vamos a leer los dos valores que nos ingresan. El primero el límite inferior y el segundo en límite superior. Entonces hacemos la lectura de los datos de entrada. Guardamos cada valor en la variable límite inferior y superior. Y ahí ya tenemos la entrada. Y ahora lo que tenemos que hacer es procesar estos datos de entrada. Aquí ya vamos a partir con el proceso. Entonces tenemos que evaluar cada valor en el intervalo para ver si es bonito o no. Entonces vamos a definir una variable que indique si el número es bonito o no es bonito. Vamos a definirla como tipo bool, y para poder usar el tipo bool, acuérdense que hay que incluir la biblioteca standard bool. Y vamos a usar una variable para controlar el ciclo que va a analizar todos los valores en el intervalo del límite inferior hasta el límite superior. Entonces, tenemos estas dos variables y vamos a poner acá un for. Voy a usar un for porque así puedo ir desde el límite inferior al límite superior con una instrucción que sea simple de escribir. Entonces vamos a poner que acá que ahí le vamos a asignar el límite inferior del intervalo y vamos a iterar mientras i sea menor o igual que el límite superior del intervalo. Y luego vamos a aumentar i en una unidad en cada iteración para pasar por cada valor del intervalo. Entonces con un for simplificamos el procesamiento de los números en ese intervalo. Y una vez que ya tenemos listo el ciclo para procesar todos los valores en nuestro intervalo, lo que vamos a hacer es ir contando cuántos de los números en el intervalo son bonitos. Entonces, para contar vamos a agregar una variable contador de tipo long, que la vamos a inicializar acá en 0. Ahora, si yo no la inicializo acá, da lo mismo, porque en el fondo lo que yo sí tengo que hacer
No, aquí hay que inicializarla en 0 porque estamos programando en C. Y los valores iniciales de las variables son valores basura. Entonces tenemos que obligatoriamente partirlo en 0. Tenemos que partir la variable en 0 para que antes de entrar a este ciclo donde voy a ir contando los números bonitos, yo diga que este contador vale 0 y una vez que entre al ciclo voy a ir contando cuántos de los números en el intervalo son bonitos. Y acá, dentro del ciclo for, lo que debo hacer es analizar cada uno de los números, cada uno de los valores de i. Entonces vamos a definir acá una variable que se va a llamar número, solamente para que les quede más claro. El número va a tomar el valor de i, y este va a ser el número que queremos analizar, y vamos a ver si es bonito o no. Entonces es bonito, le vamos a asignar verdadero. Vamos a decir que es verdadero que el número es bonito. Y vamos a cambiar el estado de esa variable solo si el número no es bonito. Entonces vamos a ver cuál es la condición que se debe cumplir para que un número sea bonito. Dice que un número es bonito si, solo si es divisible por todos sus dígitos distintos de 0. Por todos los dígitos distintos de 0. Entonces vamos a trabajar acá con un while y vamos a poner mientras número sea distinto de 0 para poder irlo descomponiendo. Y mientras el número sea distinto de 0 voy a sacar su dígito, su último dígito. Aquí vamos a llamarle último dígito a la variable para que sea más significativa. Y esa variable la vamos a declarar. Acá la vamos a declarar de tipo long. Vamos a agregarla acá. Último dígito. Entonces, sacamos el último dígito y vamos a verificar si i, que es el número completo, no está auxiliar. Si i, que es el número completo, al dividirlo por este último dígito, me da un valor que es distinto de 0. Porque en ese caso, quiere decir que el número no es bonito. Entonces, en ese caso, yo voy a cambiar el estado de la variable a falso y además voy a quebrar el ciclo. ¿Ya? Esa es como la idea. Voy a tener el número, mientras el número sea distinto de 0, saco el último dígito y analizo esto. Pero acuérdense que hay que analizar solamente los últimos dígitos que también sean distintos de 0. Entonces, aquí vamos a tener que agregar una pregunta. Vamos a tener que preguntar si el último dígito es diferente a 0, solo en ese caso vamos a analizar si divide al número. Y si no lo divide, vamos a cambiar el estado de la variable booleana y quebrar el ciclo. Ahora, si el último dígito no es distinto de 0, sencillamente lo voy a saltar. Sí, lo que pasa es que lo estoy escribiendo capitalizado. Por eso tiene que ponerse azul, porque lo tengo que escribir en minúscula. Es que estoy programando en Python, y en Python el true y el false se capitalizan. Entonces, como estamos programando en Python en el otro curso, en el curso de Fundamentos de Algoritmo, me confundí. Pero ahora me voy a concentrar y me voy a acordar de que estoy programando en C y que no puedo capitalizar el true y el false. Entonces, aquí mientras el número sea distinto de 0, sacamos el último dígito. Si es distinto de 0, analizamos si no lo divide al número original que está en i. Es bonito, lo cambiamos a falso y quebramos el ciclo. Y si el último dígito no es distinto de 0, si es igual a 0, entonces nos lo saltamos. Así que lo que vamos a hacer es que a número acá le vamos a asignar número dividido en 10. Y pasamos al número con un dígito menos para poder obtener el siguiente último dígito y hacer el análisis que corresponde. Cuando termina este ciclo que analiza si un número es bonito, vamos a preguntar acá si el número era bonito o no. Si es bonito el número, si en el fondo se mantuvo en verdadero, lo que vamos a hacer es aumentar el contador. Y si es falso, no aumentamos el contador. Y una vez que analizamos esto, pasamos al siguiente valor del intervalo. Pasamos al siguiente valor de i, a número le asignamos i, es bonito, lo
inicializamos en verdadero. Si el número es distinto de 0, iteramos, sacamos el último dígito. Si es distinto de 0, verificamos si no se cumple esta condición necesaria. En ese caso cambiamos a falso. Y este break lo que hace es finalizar el while que lo contiene. El más cercano no finaliza el for, finaliza el while que lo contiene. Entonces vamos ahora a, una vez que termine este ciclo for, a imprimir el valor que me piden que imprima, que es en el fondo el contador. El contador es de tipo long. Entonces aquí vamos a imprimir el contador. Y con eso terminamos nuestro programa. Entonces vamos a comprobar si es que está correctamente escrito y si es que efectivamente el programa pasa los casos de prueba o si falla en alguno. En este caso, para estos números muy grandes, me arroja un error, fíjense que está oculto, de tiempo de límite excedido. Eso significa que en este algoritmo que yo estoy usando, pueden haber ocurrido dos cosas. Una, que el método que estoy usando es muy lento, y la otra es que el tipo de dato que yo seleccioné para guardar los valores no era lo suficientemente grande. Entonces aquí me tengo que fijar en el tipo de dato que usé. Vamos a partir viendo qué pasa con el tipo de dato. Por ejemplo, si acá yo pongo long, acá voy a tener que agregar LLD. Y aquí vamos a tener que poner long, y acá long también. Y vamos a imprimir aquí LLD. Vamos a verificar primero si era un problema de tipo. Porque cuando yo escojo mal el tipo, puede ser que el programa no pueda almacenar ese valor. Si le sigue apareciendo un problema de ejecución de tiempo de límite excedido, aún cambiando los tipos, lo que tienen que ver es cómo pueden agilizar esta solución, cómo la podemos mejorar. Porque la lógica es correcta, ¿se fijan? Estamos pasando los casos de prueba, pero este último, donde tiene que manipular números muy grandes, se está demorando más de lo que la máquina permite. En este caso, más de lo que el entorno que yo estoy usando permite. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo podemos agilizar el proceso. Entonces voy a hacer algunos cambios. Acá, por ejemplo, en vez de tomar el último dígito y guardarlo en una variable, lo vamos a evaluar acá. Y acá también lo vamos a evaluar acá. Y si es bonito, no cumple esta condición, vamos a cambiarlo a falso, vamos a hacer un break. Y el número lo vamos a dividir por 10 y vamos a aumentar el contador. Vamos a volver a comprobar. Con eso disminuí un poco el tiempo de ejecución. Voy a ver acá, me dice que último dígito es una variable que ya dejé de usar, entonces la voy a eliminar. Y vamos a verificar de nuevo si con eso disminuyó lo suficiente el tiempo de ejecución, y si no, tenemos que ir buscando cómo podemos seguir disminuyendo el tiempo de ejecución. Yo lo voy a ejecutar para que ustedes vean que no todos los entornos se comportan de la misma forma. Lo voy a ejecutar acá en RecTester. Y esto se los quiero mostrar porque es como un problema típico que tienen los estudiantes que me dicen, a mí en RecTester me funciona, pero acá no me funciona. Entonces aquí lo vamos a ejecutar. Vamos a mostrar el input, vamos a copiar estos valores y lo vamos a ejecutar. Y ahí, si se fijan, el contador me arroja el valor 0. Pero acá me dice que el proceso terminó porque se está demorando más de 10 segundos en hacer el análisis.
Aquí se está demorando más de 10 segundos en hacer el análisis de los números. Acá, ¿pueden ver ese error? Entonces, claro, no es que no esté funcionando, sino que se está demorando mucho. Entonces ahí tengo que empezar a ver cómo puedo optimizar el tiempo de ejecución. Entonces, para eso podemos probar también cambiando algunas instrucciones, por ejemplo, cambiando este for por un while. Y vamos a ver si cambiamos esto por un while. Aquí vamos a inicializar los límites inferiores, vamos a dejar esta condición y este i lo vamos a aumentar acá, después de analizar si el contador es bonito. Y vamos a ejecutarlo. Aquí ya no me manda el error de límite de tiempo. Vamos a volver acá, lo vamos a pegar acá y lo vamos a ejecutar acá para ver si es que puede procesar ese caso de prueba. Y aquí me sigue mandando el límite, entonces tengo que seguir viendo dónde puedo mejorar estas preguntas. Entonces, por ejemplo, acá yo podría decir, en vez de hacer esta pregunta y luego esta, voy a preguntar si el número módulo 10 es distinto de 0 y también se cumple que esta condición es verdadera. Entonces, con eso vamos a disminuir una pregunta. Ahora ya tengo, mientras el i sea menor o igual que el límite superior, a número le asigno i, es bonito true. Mientras el número sea distinto de 0, si el dígito es distinto de 0 y el i dividido por el número es distinto de 0, es que aquí no es un no, porque tengo que evaluar primero que el dígito sea distinto de 0. Y solo si el dígito es distinto de 0, lo divido el número por ese dígito. Esta es como la condición para no hacer una división por 0, ¿ya? Entonces, en ese caso es bonito el asigno falso y quiebro el ciclo, y si no a número lo divido por 10. Y luego evalúo si es bonito y aumento el contador. Y ahí vamos a volver a verificar. Y me sigue mandando un tiempo límite excedido. Y ahí ya no lo podemos disminuir más. Sí, porque estaba anidada. Entonces por eso usé el en. Y ahí ya no lo puedo seguir disminuyendo más. No tenemos otras condiciones que podamos como iterar menos veces. En este caso ya no podría disminuir más la ejecución. Entonces, por ejemplo, podría sacar la standard bool y acá usar el tipo int, y aquí en vez de usar true o false, trabajar con 1 o 0. Si es bonito, 1, acá le asigno 0, ejecuto un break y acá puedo preguntar if es bonito. Y esa sería como la última mejora que podría hacer para que pasara los casos de prueba. Y ahí sigue dándome tiempo límite excedido. Yo creo que esos valores están fuera del intervalo. A ver, voy a mirar, vamos a mirar el tipo long en C para que nos fijemos.
Vamos a mirar el intervalo de valores que permite. A ver, tiene 2, 5, 8, 11. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 3, 18, 20. Tiene 20. Voy a ir a mirar esto. Claro. Y aquí tengo 2, 3, 3. Aquí tengo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Entonces vamos a probar con el Ancino Long Long, porque puede ser que me esté tomando, que no lo alcance a almacenar, como dice Martín. Entonces aquí voy a cambiar el tipo. Acá tenemos que cambiar LLU, LLU y acá LLU. Y vamos a comprobar. Y ahí sí podemos pasar los casos de prueba. Entonces, cuando se presentan estos errores del tiempo límite excedido puede ser por dos razones, que era lo que les quería mostrar. Una razón puede ser el tipo de dato, porque puede ser que yo esté leyendo un valor en un tipo de dato que yo creo que va a poder almacenar ese valor y en realidad no lo está pudiendo almacenar. Entonces, eso hace, efectivamente, porque esto lo vemos todos los semestres como ejemplo. Todos los semestres les muestro este mismo problema, porque en el fondo yo puedo creer que el long long es suficientemente grande para guardar cualquier valor, pero si yo voy a mirar, ¿no es cierto?, acá, por eso les mostré acá, en realidad en el long long yo puedo guardar valores en este intervalo, entonces este valor está fuera de ese intervalo. Y al estar fuera, cuando yo leo un número que no puedo guardar en esa cantidad de bits, porque aquí son 64 bits también, pero hay un bit que está siendo ocupado por el signo. Entonces, tengo un bit para el signo y los 63 restantes para la magnitud. Entonces, no puedo guardar un valor que necesita 64 bits en 63 bits. Entonces, cuando yo lo trato de hacer, pierdo bits y eso hace que el número que estoy procesando se transforme en otro número, en un número diferente. Y eso puede generar, por ejemplo, un loop infinito cuando el número es muy grande. Incluso eso puede hacer, ¿no es cierto?, que haya un error de ejecución como un loop infinito, como era en este caso. A pesar de que yo haya hecho como varias mejoras en el código, no lograba, ¿no es cierto? No, claro, ese era el punto, Andrés. Lo que les quiero mostrar es que uno puede, en el fondo, empezar a pensar que este error de optimización tiene que ver con las estructuras que utilicé, con la estructura iterativa, con el tipo de variable, con las condiciones que puse, si las anidé o no, en fin. Pero puede ser que el error solamente sea el tipo de datos. Y en otras ocasiones también puede ser que sean las instrucciones. Se puede dar por los dos casos. Por eso les mostré ambas modificaciones, modificar los tipos, ya probamos de long a long long, no funcionó, después cambiamos iteraciones y después cambiamos el tipo. Si quieres usar números más grandes que esto, no lo va a poder resolver el problema en sí. Para eso hay otros lenguajes como MATLAB, como Octave, que permiten manejar números con mayor cantidad de bits. Sí, les voy a mandar este código. Y ahí les voy a mandar el código y si yo lo ejecuto acá, ahora sí me da el valor 21, ¿se fijan? Entonces voy a ir atrás
aquí. Entonces, esta es solución, ejercicio 5. Pero aprovechamos de ver dos cosas. Aprovechamos de ver lo importante de los tipos de datos. Sí, mandé el anterior. El anterior lo mandé antes, Víctor. Y ahí está este. Entonces tenemos que fijarnos los tipos de datos que utilicemos y tenemos que fijarnos también en cómo podemos mejorar nuestro código, cómo podemos hacer que el código sea más óptimo. Cuando tengo if anidados, si yo tengo una condición y dentro de esa otra condición, yo los puedo unir con un AND. Y este END, estoy diciéndolo literal, AND, o este END, o este I, permite que acá haya una evaluación en cortocircuito. Si esto es falso, esto no se evalúa, y con eso ahorro tiempo. En cambio, si yo los anidaba, iba a ser una evaluación y después otra evaluación. Con esto optimizo el uso del procesador. El while funciona más rápido que el for y es exactamente igual, ¿ya? Y incluir el uso de la biblioteca también hace que se retrase un poco el análisis de las condiciones. Es más lento que ustedes usen standard bool que usen una variable de tipo entera con los valores 1 y 0, ¿ya? Entonces, todas esas son cosas que deben considerar, los tipos de datos, los tipos de instrucciones que usan. Siempre prefieran el while por sobre el for. Siempre prefieran la variable de tipo entero 1, 0 sobre la variable booleana. Y para optimizar también siempre prefieran usar los operadores lógicos antes que anidar. ¿Ya? Y se los digo porque viene la tarea, y estos son como los errores típicos que nos encontramos todos los semestres. El típico error tiempo límite excedido, y que al final, claro, uno empieza a hacer como estos análisis, puede perder mucho tiempo, y el error puede ser tan simple como definir la variable como un entero sin signo. Pero también puede ser que yo tenga demasiados ciclos anidados o que tenga demasiadas preguntas anidadas. Acuérdense que en este ramo ya no importa la eficiencia de los programas, no solamente que sean efectivos, sino que también que sean eficientes. Y el último ejercicio, ese va a quedar como tarea en lotería familiar, y yo además voy a activar otro cuestionario para que empiecen a practicar y lo vamos a resolver la próxima clase. Este cuestionario es el cuestionario del módulo 4. ¿Ya? La tarea puede ser individual o colaborativa. Si es individual, el autor la debe enviar, y si es colaborativa, solamente uno de los autores la envía. Entonces, por eso los ayudantes pusieron un cuestionario para que practiquen ambos y otro para que hagan el envío. Y en el envío solo envía uno de los dos. Ahora, traten de participar en el desarrollo de la tarea, porque en la prueba yo les voy a dar un tiempo para que ustedes resuelvan un ejercicio que no va a ser tan simple y lo van a tener que hacer solos. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, en el fondo, ¿qué vimos en la clase de hoy día? En la clase de hoy día, lo que estudiamos fue las estructuras iterativas que había quedado pendiente. El for, que es un while. Entonces, si ustedes piensan, en C hay solamente estructuras iterativas del tipo mientras. Está el while, que es un mientras, el do while, que es un hacer mientras, y el for, que es un mientras. Solo hay mientras. El for
en el fondo tiene una eficiencia un poco menor que el while. Entonces, siempre que puedan usar la estructura iterativa while, usen el while. Siempre que puedan quebrar los ciclos, quiébrenlos, porque eso optimiza también el tiempo de ejecución. Siempre que puedan evitar usar if anidados y concatenar if con el operador y, háganlo. Y siempre fíjense en los tipos de datos, para que los tipos de datos que escojan sean los adecuados de acuerdo a los valores que se pongan como casos de prueba. En este caso, cuando nosotros estábamos viendo acá este ejercicio, ¿no es cierto? El caso de prueba en que fallaba estaba oculto. Entonces, ustedes no lo van a poder ver. Yo sí lo podía ver porque tengo un permiso distinto al de ustedes aquí en el entorno. Entonces, yo sí podía ver cuál era el error. Pero ustedes no lo van a poder ver. Entonces, van a tener que ir probando estas distintas soluciones que vimos hasta encontrar la que es la adecuada. Igual me pueden escribir si tienen algún problema con un tiempo de límite excedido en alguno de los ejercicios. Alguien iba a hacer una pregunta. Martín está preguntando si alguien quiere trabajar con él en el desarrollo de la tarea o ya todos tienen pareja. Tal vez pueda escribir. ¿No tienen un WhatsApp del curso? Entonces, para que incluyan a Martín y ahí pueda preguntar si es que, porque hay más alumnos, ahora hay 17 alumnos presentes, Martín, pero hay más. Pero Martín a lo mejor no está en el grupo de WhatsApp. Ya, claro, porque Martín es de otra promoción y él había suspendido temporalmente su estudio, entonces ahora él se reincorporó y no está en esos grupos que ustedes sí están. ¿Lo pueden incluir o mandarle el enlace para que él se una al grupo? ¿Quién administra ese grupo? ¿Y quién lo administra? Ya, ¿y le pueden pedir a Héctor que agregue a Martín, por favor, Camila? Ya. Y ahí, Martín, puedes preguntar, porque a lo mejor hay alguien que no tiene pareja para hacer la tarea. Y entonces nos despedimos. Como les decía, hoy día vimos la estructura iterativa for, que era la que nos quedó pendiente, la sentencia break y la sentencia continue. Y además vimos cómo mejorar nuestros códigos, cómo optimizarlos en caso de que se nos presente un error de tiempo de límite excedido. Vimos, de hecho, 2 ejemplos porque uno de sus compañeros también tenía un error de ejecución, que era la división por 0. Acuérdense siempre que no puede la máquina dividir por 0. Si no hay más dudas, entonces nos despedimos y nos vemos el miércoles. ¿Ya? Y ahí seguimos haciendo ejercicios. Chao, nos vemos, que estén muy bien. Cuídense. Ya, profe. Chao.